Amigas, amigos, estamos haciendo este estudio de la cuarta carta pastoral de Monseñor José Luis Escobar Alas. Llegamos hoy al quinto tema, que es todavía un tema introductorio. Ahora estamos viendo como un marco general de la carta. La vez pasada hablamos de, por ejemplo, del esquema que él sigue, de la metodología, del ver, juzgar y actuar. Hoy vamos a ver las fuentes en las que Monseñor Escobar Alas se basa para fundamentar las enseñanzas de esta carta pastoral. ¿Verdad? Son fuentes importantes y yo creo que es bueno tenerlas de un vistazo al inicio de la carta. Él tiene, por ejemplo, fuentes bíblicas, ¿verdad? Al ser este un documento, una carta pastoral, pues es normal que las fuentes sean especialmente bíblicas. Desde el título, escúchenlo, está tomado de Lucas 9:35, ya ahí tenemos una base bíblica en la que él se fundamenta. También en los títulos y en los subtítulos con frecuencia va utilizando citas bíblicas. Por ejemplo, dice: he visto la aflicción de mi pueblo. Y así titula entonces el primer apartado de la primera parte, que es el ver, y entonces lo titula así de Éxodo 3:7. He visto la aflicción de mi pueblo. También el título de la segunda parte de la carta pastoral, ¿verdad? La segunda parte es otra cita del libro Siracida o Eclesiástico. En manos del Señor está el gobierno de la tierra. En el resumen final de la tercera parte también invita a los políticos a buscar la sabiduría de Dios. Y para ello, pues cita un libro del Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría, capítulo 6, versículos del 1 al 12. Y así, toda la carta podemos encontrar, podríamos decir, como salpicada de citas bíblicas del Antiguo Testamento, 7 libros del Antiguo Testamento: Amós, Éxodo, Isaías, Primera de Reyes, Siracida, Sabiduría y Salmos. Del Nuevo Testamento, los 4 evangelios: Juan, Lucas, Marcos y Mateo. Y también la primera carta de Timoteo y la carta a los romanos. A medida que vayamos desarrollando ya el contenido de la carta, entonces nos iremos deteniendo en esos libros. Segundo, esas son en primer lugar las fuentes bíblicas. Ahora veamos en segundo lugar las fuentes del magisterio universal de la Iglesia. Si se acuerdan, como veíamos en el tema anterior, en el ver, juzgar y actuar, en el número 57 el señor arzobispo nos decía que iba a hacer el iluminar, el juzgar, desde el magisterio universal de la Iglesia. Y entonces esa es una fuente importante para él también, ¿verdad? Dice: partiendo del Concilio Vaticano II, acuérdense que el Concilio Vaticano se desarrolló de 1963 a 1965 en diferentes etapas, ya casi 60 años entonces de los últimos 60 años, podríamos decir, de la historia de la Iglesia, de la enseñanza del magisterio de la Iglesia, incluyendo el Concilio Vaticano II. Entonces ahí va citando a los papas, especialmente a Juan XXIII, a Pablo VI, a Juan Pablo II y por supuesto al actual Papa, el Papa Francisco. Del magisterio de la Iglesia también toma el magisterio latinoamericano, ¿verdad? En toda la carta aparece también diversas citas del magisterio latinoamericano, especialmente del documento de Medellín,
que esta reunión de obispos se desarrolló en 1968, del documento de Puebla, 1979, conferencia que se realizó allá en Puebla, México, y en la que participó Monseñor Óscar Romero. También se basa en la conferencia de Aparecida. A propósito, Aparecida se realizó el 13 de mayo del 2007, del 13 de mayo al 31 de mayo. Entonces, en estos días vamos a estar celebrando el 14 aniversario de Aparecida. Para ello, los obispos quieren convocar a una asamblea eclesial, que la llaman Todos somos discípulos misioneros en salida. Podemos estar también pendientes a este encuentro, ¿verdad?, en conmemoración de Aparecida. También dentro del magisterio de la Iglesia, en tercer lugar, el arzobispo nos va a citar doctrinas, enseñanzas de arzobispos de la Arquidiócesis de San Salvador. Por ejemplo, aparece Monseñor José Luis Cárcamo y Rodríguez, ya del siglo pasado, 1871-1875 creo. También el obispo Belloso y Sánchez, que estuvo desde 1928 a 1938. Después de él vino Monseñor Luis Chávez y González, que estuvo casi 40 años de arzobispo, de 1938 a 1977, ¿verdad?, cuando le sucede Monseñor Óscar Romero. Monseñor Luis Chávez y González, pues en 40 años pudo publicar, aquí aparece citada hasta la 50ª carta pastoral, imagínense, 50 cartas pastorales por lo menos escribió Monseñor Luis Chávez y González. Es decir, las cartas pastorales son una tradición, y Monseñor José Luis Escobar Alas pues retoma esta tradición. Monseñor Arturo Rivera Damas también es citado, y de manera especial pues Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Esas son entonces, primera, fuentes bíblicas; segunda, fuentes del magisterio de la Iglesia; y un tercer bloque, podríamos decir, de fuentes son las fuentes filosóficas, literarias, políticas, que él va retomando. Por ejemplo, aparece citado el filósofo Cicerón, Flavio Josefo, historiador, Jacques Maritain, un filósofo francés, Alberto Masferrer, ya de nuestras tierras, Abraham Lincoln como político, Abelardo Torre, José María Peralta Lagos, Martin Luther King, este pastor importante, el padre Ignacio Martín Baró, el padre José María Tojeira, ya cercanos a nosotros, el cardenal François Xavier Nguyen Van Thuan, un cardenal vietnamita. Aparece citado Santo Tomás Moro, San Vicente de Paul. ¿Ven? Por lo menos hay 13 grandes autores citados acá. Entonces, como ejercicio de comprensión y aplicación, les invito a que nos preguntemos cuáles son las principales fuentes bíblicas que Monseñor José Luis Escobar Alas utiliza. ¿Cuáles son las principales fuentes del magisterio universal, del magisterio también latinoamericano, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes del magisterio local que utiliza en esta cuarta carta pastoral? ¿Y cuáles son los diferentes autores, filósofos, políticos, literatos, etcétera? ¿Qué opinas de estas fuentes doctrinales y filosóficas utilizadas por Monseñor Escobar? ¿Conoces los documentos del magisterio de la Iglesia aquí mencionados, por ejemplo los del Concilio Vaticano II, los documentos de Medellín, de Puebla, de Aparecida? ¿Qué podemos hacer para conocerlos mejor? Amigas, amigos, hemos llegado así al final de este quinto tema, ¿verdad? Las fuentes doctrinales que utiliza Monseñor José Luis Escobar Alas en su cuarta pastoral. Un saludo muy afectuoso, un servidor, Armando Márquez Ochoa, para servirles.